Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos nuevamente con Cultura en el Aire. Volvemos con Cultura en el Aire en un programa medio polémico delicado y delicado. Un tema muy delicado como es el tema de la legalización del aborto. Estamos en un momento crítico donde, bueno, anoche hasta altas horas de la noche, 2:30 de la madrugada, estuvieron votando y donde salió favorecido la no legalización del aborto. Esto no es... Yo no lo encuentro un motivo de festejo, por más que esté a favor, yo por ejemplo, en mi posición, a favor de la vida. Es un tema muy delicado, muy complejo, que se ha puesto a la sociedad como han fabricado para mí un estilo rivalidad, de rivalidad, de grieta. Dos equipos. Es un Boca River del aborto. Porque se politiza un problema que es realmente una cuestión social, cultural y antropológica muy compleja. Sí. Encima ponen en cierto punto han tocado puntos hasta la religión, sistemas políticos, si estás a favor porque sos kirchnerista o porque sos macrista o porque sos... Llega mucho más allá y es más delicado el tema. Tenemos un informe muy bien argumentados y muy bien fundamentados. Estuve hasta altas horas buscando material y bueno, pero como nada es para siempre, comenzaremos por el principio para terminar con el final, ¿no? Normalmente es así, sí. Bueno, hoy quería expresar mi posición frente a los sucesos que vienen sucediendo en la Argentina actual. Anoche escucharon a todos, de un lado, del otro, argumentos, algunos coherentes, otros un poco sin sentido. Rebuscados y hasta cierto punto eran agresivos. Es triste para mí, muy triste, cómo el aborto subió al primer lugar en la agenda latina, ya no es argentina. Tú sabes que todo esto se está siguiendo a nivel internacional con cierta admiración de lo que está pasando acá. Sí. O sea, la prensa internacional va llena de cómo se está tratando y la división social que produce este tema. Es más, a pesar que en América Latina, en varios puntos de Latinoamérica, ha sido aprobada la ley, Argentina indirectamente es como un triunfo a la vida. Un triunfo de la vida, en mi punto de vista, ¿no? Bueno, pero eso es muy relativo, porque ese triunfo de la vida puede llevar más muertes. Mira, es triste ver cómo sube el aborto en un tema, el primer aborto en primer lugar, ¿cierto? Que sea el aborto. En lugar de en la agenda poner narcotráfico, violencia de género, pobreza, trata de blancas y de negras de también. Salud, de educación, de negras también. y lo ponen en primer lugar. Los hospitales se están desbaratando, no tienen servicio, no tienen detergente, no tienen lavandina y se preocupan por un aborto legal y gratuito. En Argentina, ¿quién lo va a pagar? En Argentina no hay nada gratuito. No, perdón, no estoy en contradicción con vos. En Argentina es todo gratuito, flaco. Todo es gratuito, todo es gratuito. Escúchame, vos fijate, el estudio es gratuito, la salud es gratuita, es mucho gratuito, pero ¿de dónde sale eso? ¿De dónde sale? Lo estamos vaciando. Efectivamente, justo el punto. ¿De dónde sale?
de los aportes que de algunas personas algunos afortunados de Argentina han quedado y pagan los impuestos exuberantes, ¿cierto? Pagan esos servicios, esos dones, esa gratuidad que de la nada sale. Qué bueno que son los argentinos. Entonces, ese es un argumento que para mí no es válido, no es un fuerte muy fundamental, muy trascendental que te pueda... La educación es otro punto más importante que el aborto. ¿Cómo se puede utilizar a unas criaturas, a unas niñas de 13 a 16 años, como diciendo, es mi cuerpo, es mi vida, libertad es una cosa, libertinaje es otra? El neoliberalismo. El neoliberalismo es, soy libre, se interponga por quien se interponga. La libertad tiene que tener un límite. La libertad termina cuando empieza la libertad del otro. Miguel Bakunin. Eso lo dijo Miguel Bakunin. ¿Sí? Mi libertad acaba donde empieza la tuya. Pero, escúchame, es como un barrio. Tu casa es tu casa, pero hasta que llegó el paredón. Por hasta llegó la vereda. Bueno, entonces dentro de tu casa haces lo que vos quieras, pero vos no podés tirarle la basura tuya a tu vecino, ni podés permitir que te la tire. Entonces, bueno, por ejemplo, ¿ustedes conocen quién es John Davison Rockefeller III? Me suena como una novela de millonarios y que lamentablemente ha hecho mucho mal a mucha gente. Una novela de millonarios. Sí, curiosamente. Muy buena novela. Sí, ¿y qué novela? Los Rockefeller. Es tan buena que parece que es realidad. Sí. No es realidad, hombre, y tanto que en realidad Rockefeller forma parte de la historia de Estados Unidos y del mundo. Mira, un informe que presenta al presidente Richard Nixon en 1972 para fundamentar la política de natalidad en Estados Unidos. El aborto como método de explotación abortista, un estudio de hace años que ha realizado, por otro lado, la Università de Sacro Cuore de Roma. El Sacro Cuore. Sí. El Sacro Cuore. 38 millones 896.000 números anuales de aborto a nivel mundial. Casi 110.000 diarios. Sí. Bien. Esto, aunque lo neguemos, es un genocidio. Pero es un genocidio que sucede desde la noche de los tiempos. Exacto, es algo que ha sucedido siempre. Lo que ocurre es que ahora hay estadísticas. Pero es la diferencia nada más. Claro, es un genocidio moderno universal. Y sucede igualmente ese genocidio, sea legal o sea ilegal. Claro, yo veo que actualmente en la sociedad, como poco a poco manipularon la psicología de la sociedad, ya es muy triste de la manera que lo utilizan. Todas sus armas para la estupidización de las masas es repugnante. Sí, es repugnante. Y eso de la estupidización de las masas llega mucho más lejos, ¿eh? Mucho más lejos. Esto solo es un detalle, y de hecho no es un detalle importante. Claro. Además. Y van insertando poco a poco los puntos clave de la dominación. De la dominación más que nada que convierten a lo moral, la ética y las buenas costumbres tradicionales son ahora consideradas como mala o discriminación. Sí, bueno, es que todo depende, los tiempos cambian, la moral depende de los tiempos y los tiempos cambian. Y cambian constantemente, y por eso la moral va cambiando con los tiempos. De hecho, hay una parte de la ciencia que te habla de la ecología humana, que es la adaptación humana al territorio en determinados casos, o a la economía, que la economía se refiere a otras cosas, a la energía necesaria para la reproducción y mantenimiento de la especie. Me refiero a esa economía. Y esa, estudiada desde un punto de vista de la antropología, te explica que el aborto
o incluso el infanticidio, había sido, es y probablemente continuará siendo un método de control de población para evitar que la superpoblación se pueda llegar a producir y a su vez con ello llevar a una masacre aún superior por causa de falta de recursos. Estoy hablando de tiempos primitivos. Bueno, como sucedió en China en una determinada época de la época de Mao Zedong. Exacto. Por ejemplo, no se puede hablar de libertad cuando le sesgamos con libertinaje el derecho al otro. ¿Y por qué te digo esto? Porque las costumbres tradicionales que relacionan el acervo cultural de los pueblos y que de hecho de poder permutarlas por usos y costumbres globalizados, te están sesgando, están en riesgo de perder la identidad tanto como individuo como pueblo. Mira, hablando de identidades, leía el otro día precisamente un informe interesante, un informe mundial sobre la distribución de los países según las capacidades de abortistas o antiabortistas de cada uno. Curiosamente, los países que han votado contra el aborto, que son los menos, están todos en el cono sur. Y en el cono norte no hay ni uno que haya votado contra el aborto. Bueno, es decir, los países más desarrollados y más potentes tienen sistemas abortistas porque consideraron, y hablo por ejemplo por España, que era mucho mejor controlar el sistema mediante una legalización que mantenerlo ilegal y que el sistema estuviera descontrolado, porque eso no evitaba el aborto, sino que además complicaba la salud de las madres. Disculpa, además, eso tiene como una correlación con la droga. Pero no se parece a la droga. No exactamente, hay una diferencia. Es menor. Es que esto es concomitante. No, es la vida. Mira, déjame acabar un momento. Esto es concomitante al hecho de la existencia humana. La droga también es un hecho social y cultural. Pero que sacado de su contexto provoca adicciones innecesarias. No hay capa de la sociedad que no esté perdida en la droga. No hay capa, empezamos de la parte de abajo hasta la parte más alta. Está impregnado de la droga. Lo mismo, está impregnado de la droga. Exactamente pasa lo mismo. Y por la misma razón, resulta que las clases pudientes se pueden permitir el lujo de ir a abortar donde es legal. Donde le dan las garantías necesarias. Ahora lo que yo veo y en cambio las clases bajas no se lo pueden permitir y son los que pagan el hecho de que sea ilegal. Acaba sucediendo así. Veo y para evitar, te hablo de Europa, para evitar así. No. O sea, ¿sabe por qué eso precisamente fue lo que se legalizó? En toda Europa y en Estados Unidos. Eso lo puede decir un burgués que viene de España. Se imagina cómo es la pobreza. Que se imagina cómo es una mujer pobre que no tiene, pobrecita, para ir a un lugar para abortar. Como lo fue alguna vez mi madre. ¿Por qué? Porque aunque muchos no lo crean, yo soy un aborto que no fue. Un aborto abortado. Por ejemplo. Bueno, un aborto que no fue. Bueno, yo te voy a contar. Un aborto abortado. Mi padre biológico, ¿cierto? Le dio un sobre a mi madre para que me abortara. Mi madre, en el dolor y en el alma y toda la pobreza que tenía, toda encima, y la soledad y la miseria y todos los dibujitos, agarró ese sobre y disparó. ¿A dónde dispara? A Mendoza. El señor no es cordobés, es mendocino. Cordobés. Luego estabas disfrazado, ¿eh? Se hace el cordobés. O sea, que mi posición... Si mi madre me hubiera abortado, este programa no se estaría realizando por mí, por ejemplo. ¿Te puedo decir algo chiquito? Gracias, vieja. ¿Te puedo decir algo chiquito? Sí. Perdona, no es humor esto. Pero yo cuando nací no me pudieron abortar. ¿Sabes cómo me dijeron? Vos sos un aborto de la naturaleza. Mira qué lindo. Mira, acá te tenemos de compañero. Eso por un lado. Otra, la cosificación del bebé. Es un feto que es plata para ellos. Bueno, vamos a ver. Ahora vamos a escuchar el informe enseguida en unos minutos, en un instante, donde clarifica todo quién es el IPF,
quién es el dueño de... ¿Quién es el señor Rockefeller? El dueño de la ONU. ¿Qué es lo que está haciendo en la Argentina? Todo eso. Por otro lado, en el 2016, en la Argentina murieron 525 mujeres por desnutrición y anemia. Desnutrición y anemia, contra 43 de aborto. Entonces, ¿cuánto se gasta? ¿Cuánto gasta el Estado? ¿Esos son cifras oficiales? Son cifras oficiales. Cifras oficiales. Cifras oficiales. Yo tengo la cifra clandestina, que es al revés. 250 mujeres, ¿cierto? Incluidas niñas, ¿cierto? Sí. Son desaparecidas en Argentina en un año. Cifras oficiales. Y cifras oficiales, ¿de qué pañuelo, de qué color tenemos que llevar por el pañuelo verde? ¿Alguien vio alguna campaña recuperando eso? Sí, rojo. ¿Cuántos violadores andan en la calle suelto, matando mujeres, ¿cierto? Violando criaturas? ¿Y en dónde está el Estado haciendo proyectos, ley y seguridad para los trabajadores? Para los trabajadores que salen a trabajar y los matan como el colectivero que iba manejando el chofer, que al otro día tenía su cumpleaños de su hijita. Bueno, esas cosas siempre pasan. No pasan muchas veces en la sociedad. Lo que no pasa es lo que pasa normalmente es levantar un trapito, que obviamente una muerte por un aborto de una mujer es cruel, pero mucho más cruel, y no visibilizar realmente lo inhumano que se han transformado ciertas políticas generalizadas, ¿cierto? Generalizadas, no estamos hablando de Macri ni de Cristina, porque eso es todo un argumento para tapar todas las porquerías que tenemos, todas las porquerías y basuras inmundas que nos hacen. Y los ponen en la pantalla propagandista, ¿cierto? Que está todo lindo. No está lindo acá abajo. Acá abajo es un infierno. Nos están matando. Nos estamos muriendo. Nico, por favor, pásame el informe. Y vamos cerrando, ¿querés? Vamos a la verdad. La IPPF Planned Parenthood es la principal clínica abortista mundial. Es la que pregona la legalización en los países. En su página podemos ver, a la derecha, los países donde ya están metidos. Y en el primer lugar aparece la Argentina. Y acá viene la pregunta: ¿qué hace la IPPF en Argentina si todavía no está legalizado el aborto? En su descripción dicen que funcionan desde el año 2014, pero es mentira, vienen funcionando desde antes. Acá podemos ver que la IPPF describe a la asociación civil FUSA, más conocida como Casa FUSA, que está ubicada en el barrio porteño de Almagro, entre las calles Medrano y Lezica. Lo llamativo, más allá de que la clínica está lista, aunque todavía no se practiquen abortos, es que vienen esperando esto desde el año 2013. A ver, vamos a la página de Facebook de Casa FUSA. Podemos ver Casa FUSA, Centro para Atención de Adolescentes y Jóvenes. Esta consigna se repite muchísimo. Jóvenes y adolescentes. Acá vemos la foto inaugural de Casa FUSA. Es del año 2013. ¿Quiénes aparecen en esta foto? Esto es lo importante. El primero es el doctor Enrique Werner, quien trabaja en el Hospital Argerich, en la sección Adolescencia Departamento Infantil. El tipo trabaja en el Argerich y está en un grupo de una clínica abortista. Al lado del doctor Werner aparece el doctor Girard. Buscándolo, nos lleva a la Fundación Salud, doctor en medicina, médico pediatra, fellow de la Sociedad de Medicina de Adolescentes de los Estados Unidos de América, director del programa de adolescencia del Hospital de Clínicas José de San Martín, de la Universidad de Buenos Aires y miembro de la comisión directiva de SACIA, Sociedad Argentina de Salud Integral en la Adolescencia. La primer mujer que aparece es Marisa Navarro. ¿Quién es Marisa Navarro? A ver, veamos. ¡Epa! Marisa Navarro aparece en Harvard University. David Rockefeller Center for Latin American Studies. Bueno, Marisa Navarro escribió el libro Evita. Esta señora se autoproclama como una ultrafeminista
y estuvo empecinada en poner a la mujer de Perón como una militante del extremo feminismo. Aunque Evita, si algo no era precisamente feminista. Esta mujer es una sufragista, una feminista creada en Harvard que viene a representar a la Rockefeller Center y está en Casa Fusa. Después tenemos a Silvia Oyserovich. ¿Qué nos aparece cuando la rastreamos? Nos salta el Máster Iberoamericano de Anticoncepción y Salud Sexual y Reproductiva con la bandera de la Unión Europea. Pero cuando indagamos más, la doctora nos aparece como coordinadora del Programa de Salud Sexual y Reproductiva en Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es una funcionaria pública, trabaja para el gobierno de Larreta. Todavía no te cierra, ¿no? Esta gente trabaja para la Planned Parenthood, trabajan en la sucursal argentina de la clínica abortista más grande del mundo. Esto se viene gestando desde hace mucho tiempo. No saltó ahora en el 2018, ya estaba todo preparado. Acá tenemos a Carmen Barroso. Parece un chiste, pero no lo es. Es miembro de la Organización Mundial de la Salud y a la vez representante de la Planned Parenthood. Te va cerrando, esta gente representa intereses foráneos, intereses multimillonarios, millones y millones y millones de dólares que vos nunca vas a ver. Pero vamos a revolver el pañuelo. La última es la doctora Sandra Vázquez. A ver qué podemos encontrar. Nos vamos a la página de Casa Fusa. Acá en la portada de la página aparece la doctora Vázquez. Es la directora de FUSA. Es directora asociada del Instituto Ginecológico de Buenos Aires, además de ser referente del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Ciudad de Buenos Aires y miembro del Consejo Asesor del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Integra la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil y la Comisión Científica de la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción. En el equipo de trabajo hay 2 personas que se destacan: Alicia Gutiérrez, y en el equipo de investigación Elsa Swarmat. ¿Y estas 2 quién carajo son? Son las que van a los debates televisivos. Claro, los canales de televisión te la muestran como simples militantes pro abortos y son empleadas de la Planned Parenthood. ¿Qué pasaría en el caso de médicos que dicen, bueno, no, yo por mi creencia yo no voy a practicar en este momento existe la objeción de conciencia. Lo que nosotros en nuestro proyecto de ley no. En nuestro proyecto de ley no. Pero esa persona cree que no lo tiene que hacer, que llama al compañero. Por ejemplo, bueno, vos. O que se dedique a otra especialidad. A ver, ¿quiénes están bancando esto? A ver, veamos. La IPPF, obviamente. Y ¡epa! Ministerio de Salud de Buenos Aires. Bueno, claro, si el ministro Rumstein es pro aborto. Después viene la UNFPA. ¿Sabés qué es la UNFPA? Es el control poblacional. Repito, es el control poblacional. Después viene Fundación para el Estudio de la Mujer, Amnistía Internacional y Fundación Garrahan. Volvamos al Facebook de Casa Fusa. Acá podemos ver su trabajo, cómo se meten en las escuelas, cómo le lavan la cabeza a los jóvenes, cómo los adoctrinan, cómo les hacen repetir consignas. Los integrantes de Fusa son los primeros que se encierran y charlan con los maestros y profesores. Luego los profesores y maestros le bajan la línea charlada por los directivos de Fusa. Y a veces hasta los propios integrantes de Fusa son los encargados de bajar línea a la militancia. Bueno, tenemos a Bergman del Argerich, a Girard de la Sacia, una escritora feminista recibida en Harvard y bancada por la Rockefeller Center. Paréntesis, para el que no sabe, la Parenthood fue fundada allá lejos y hace tiempo, más precisamente en la década del 30, por el magnate Rockefeller y Margaret Sanger. ¿Quién es esta Margaret? Bueno, esta Margaret es la que creó todo este sistema abortista, además de darle asco a los discapacitados, los negros, los religiosos, todo esto afirmado en sus propios escritos, No es coincidencia donde estudió la vieja esta, la Navarro. No es coincidencia. Después vino Oyserovich, una representante de la Unión Europea, una representante de la Organización Mundial de la Salud y la directora de la clínica. Listo el pollo, pelada la gallina. La guita hacia el mundo andar, al mundo andar. Según sus reportes financieros, desde el año 2008 la IPPF entregó millones de dólares a distintas organizaciones para promover la campaña del aborto legal en Argentina. Entre los principales beneficiados está la Fundación para la Salud del Adolescente, FUSA, Católicas por el Derecho a Decidir, CDD, Centro de Estudios de Estado y Sociedad, CEBES, y la Asociación Civil Pro Amnistía. En su sitio web, IPPF señala que FUSA es desde el 2010 asociación miembro de IPPF en Argentina. Sin embargo,
Esta recibe dinero de la multinacional del aborto desde el año 2008, sumando hasta la actualidad más de 3 millones de dólares. Otras organizaciones que han recibido financiamiento de la IPPF son Fundación Huésped, que impulsa la campaña Abortos sin Barreras, el Fondo de Mujeres del Sur, el Centro de Estudios Legales y Sociales CELS de Horacio Berbisky y la Fundación Universidad de Palermo. La Planned Parenthood y el negocio de los fetos. La principal clínica abortista del mundo vende los fetos. Sí, así como lo escuchás, el Center for Medical Progress, CMP, Centro para el Progreso Médico, ha difundido 5 videos de reuniones de altas autoridades de la Planned Parenthood con actores que fingieron ser potenciales compradores. En los reportajes, las directivas de la multinacional negocian la venta de órganos y tejidos de bebés abortados en sus instalaciones por sumas que van de los 30 a los $100 por espécimen. Más de 10 estados y el Congreso de Estados Unidos han iniciado investigaciones contra la Planned Parenthood. Mientras tanto, el estado de Luisiana decidió en agosto del 2015 cortarle el financiamiento proveniente de Medicaid, el seguro de salud gubernamental para personas de escasos recursos. Para que los chicos entiendan, a todo esto no lo inventó una zurda estúpida de una universidad, una trosca, una progre, no. A esto lo inventó un macho alfa, supercapitalista, multimillonario como Rockefeller. Hace muchos años, a través del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas, que financió Rockefeller, y hoy los Rockefeller siguen financiando. Es una incoherencia absoluta como los zurdos y los troscos y los progres se encaminan detrás de esto como soldaditos con el pañuelo en el pecho. Esto tiene como finalidad en los países ricos controlar los números poblacionales para que tengan excedente fiscal, puedan pagar sus deudas, puedan exportar su materia prima. Es una hermosa política de colonialismo demográfico. A ver si nos vamos entendiendo. Yo no discuto panfletos ni consignas vacías. Yo discuto números reales y datos concretos. En España se multiplicó astronómicamente el número de abortos. Hoy en día España está con 100.000 abortos al año. Cuando la ley cumplió un año en España, en 1985, se realizaron solo 17.000 abortos, destruyendo el argumento de entonces de las feministas españolas que decían ¡más de 320.000 abortos ilegales! La misma estrategia aplicaron y aplican en otros países. Y acá en Argentina, cuando te dicen hay 500.000 abortos ilegales al año, o es una burla a la inteligencia o son muy hijos de puta. Algo tiene que quedar bien en claro. El aborto siempre es peligroso para la vida de la madre. Siempre. Es una falacia eso de que en una clínica la mujer va a estar más protegida. Es falso. Con la legalización de abortos en España, no solo se multiplicaron los abortos, también las muertes de mujeres. De eso nadie habla, pero están los números, mira vos. Solamente hay que buscar y estudiar. Mientras vos estás acá en Argentina, en Perú están usando las mismas mentiras y falacias que usaron acá para la campaña del aborto. Lo mismo. Te invito a que busques y veas. Están usando lo mismo, las mismas consignas, los números son muy parecidos, exactamente lo mismo. Yo no sé con qué soñás vos. Yo, por mi parte, sueño con un gran país, rico, fuerte, poderoso, que nivele hacia arriba, no hacia abajo, donde cada niño pueda desarrollar su potencial genético para que tenga igualdad de oportunidades. Hay que terminar ya con esto del aborto indigno, con la prostitución infantil, con el maltrato infantil, con las enfermedades infantiles, con la desnutrición, con el trabajo infantil, con la pornografía infantil, que destruye el rostro de nuestra civilización. Cualquier país que acepta el aborto no le está enseñando a su pueblo a amar, sino a usar cualquier acto de violencia para conseguir lo que quieren. El aborto es el camino más corto para un porcentaje minoritario, mediocre de la población argentina, para los dirigentes políticos en su mayoría, que son unas bestias inútiles que no sirven para nada, populistas, demagogos. Antes que el aborto, debemos procurar que cada niño argentino tenga una escuela donde ir, un agente sanitario que lo asista, una dieta equilibrada que le posibilite un desarrollo físico y mental adecuado. El aborto, vergüenza les tendría que dar. Para cerrar, ¿sabés de dónde viene la palabra amor? Tiene su raíz indoeuropea. Significa Amman, A-M-M-A-N, una voz infantil para llamar a la madre. Esto le dio origen a amar.
¿Entendés? ¿O querés que te haga un dibujo? Bueno, la verdad es que aquí he oído muchas cosas, pero el fundamento no lo he oído en ninguna parte. ¿Cuál es la razón? Mira, yo te invito, ¿cuál es la razón para el aborto? Eso es lo que no he oído. Yo te invito a que lo sigas a este video por YouTube. Están las pruebas, están las imágenes, están todo. Hay fotos, hay papeles, hay declaraciones. Hay muchos médicos dispuestos a hacerlo también. Por eso te digo. Mira, yo te puedo hablar del caso español, que además lo ha mencionado, y te puedo hacer un pequeño análisis en función de lo que yo conozco y evidentemente de España conozco, aunque no conozco el tema en profundidad del aborto. Pero te puedo decir una cosa. Hasta el punto en que aumentó el número de abortos en España, no es del todo cierto. El número de abortos no es que aumentara, sino que se legalizó y por lo tanto se conocieron. Pero luego eso tiene que ver más con causas socioeconómicas que no con causas morales en sí. Porque una de las causas, por ejemplo, por la cual la natalidad en España no está progresando, es el hecho de que la vivienda es carísima. Yo tengo una última pregunta. Tengo una última pregunta. Si ponemos pena de aborto o lo llaman aborto porque es un feto, no tiene vida, bla, bla, bla. Bueno, eso de que es un feto depende del estadio. Perfecto. Si no tiene vida, es tiene vida. Cosa... ¿Cómo no va a tener vida? No sé, vida. Para los abortistas no tiene vida. Es una cosificación. Se nutre, ¿cómo que no? Se nutre. Claro. Momento. Hasta ese punto pudieron llegar a poder discutir entre nosotros, los de abajo, los que somos... el último orejón del tarro. Claro. Hasta ese punto pudo llegar la burguesía a apretarnos, a llevar una discusión. Pero es que otra de las cosas, es mucho más por ejemplo, no es más fácil. La mayoría de los abortos vienen tras una violación, la mayoría. Porque la violaron, es más, es una excusa de los abortistas. Sí. No, porque hay mujeres que la violan, que esto, que lo otro. Perfecto. ¿Por qué no no ponen pena de muerte a los violadores? Digo, ¿no? Pena de muerte. Entonces, pero podés poner pena de muerte con el aborto. Me cambiaste la palabra, nada más. Es otro asesinato. Un momento. Claro, es otro asesinato. Pero es distinto. Pero un momento. Aquí hay una cosa. Entonces no me lo dejes libre. Perdón, es un asesinato consentido y ahora quieren legalizarlo. Claro. Hay una cosa que estáis olvidando. Exacto. Pero ahí está. Repito, hay una cosa que estáis olvidando en todo esto. Es aquella famosa máxima de Descartes: cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Cuando estás abortando un feto, es decir, a partir de las 14 semanas en adelante ya es un feto, pero 14 semanas atrás todavía no es un feto. Y a las primeras 6 semanas, que es cuando está legalizado en España, no es más que un grupo de células madres que es más pequeño que una uña. Se puede. Ahí no puedes hablar de un individuo todavía. Si será, es vida, no es vida, es una semilla. Hay algo que en ese momento, es vida. Desde un punto de vista médico, no se diferencia. ¡Es vida, coño! Hay una cosa que no se habla, ¿cierto? Es un futurible. Si hay aborto es porque hay un embarazo. Si hay embarazo, hay vida. Sí, cuando se une ya es vida. Si no existe aborto. A ver, ¿tú comes carne? Sí. ¿Te comes algún asadito? Pues te estás comiendo vida. Claro, vamos a ver, estamos en la misma. Estamos hablando de vida. La utilización, no, pero estás usando palabras. Es una comparación. Estás usando palabras que vienen muy grandes y no dicen gran cosa al mismo tiempo. Precisamente ese es el problema. Vida es cualquier cosa que esté viva. Tú matas una hormiga, estás matando vida. El problema de todo esto es que humana, estamos hablando de vida humana. Es un problema moral. Es un problema moral. Cuando en realidad... Pero es vida humana. Sí, cierto. No es una cosa. Será vida humana.
Ahí está la cuestión. Yo soy una cosa frente a tu ojo. Sí, bueno, se hace algo que realmente... ¿Puedo decir algo? Ahí, a ver, opina. Acá estamos haciendo una discusión de un montón de cosas. Y la verdad es que no se puede legislar sobre la ley de Newton. La ley de Newton es y se terminó. Es lo que es. Y esto es lo mismo. Hay que preguntarse, como dicen los científicos en los países industrializados, esos que lamentablemente permiten el aborto. Hoy en día, en esos países, todos los científicos están cuestionando muchísimo el tema de experimentar con embriones, porque se dice que los embriones son seres humanos. Ha cambiado muchísimo el pensamiento, desde la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia nos dice exactamente lo que corresponde y la verdad legítima, y no se puede legislar la ley de Newton. Lo que se pretende es legislar a la ley de Newton para autorizar el aborto. El tema es sencillísimo. Cuando una célula, que es la célula que fue la célula inicial, tiene los cromosomas del padre y de la madre, esa célula ya no es el cuerpo de la mujer. Esa célula es otro ser humano. Una vida. Y al ser otro ser humano es una vida en desarrollo, es otra persona. Entonces eso es lo que están entendiendo todos los científicos en el mundo. Y si nosotros abortamos, lo que estamos haciendo es matar esa nueva vida. Entonces no hay nada que legislar, porque legislar sobre el aborto sería como que la democracia legislara a ver si la ley de Newton es así o la tenemos que reformar por conveniencia jurídica. Y eso es imposible. Lo que dice la ciencia no se puede modificar por un antojito y una conveniencia de algunas personas. La verdad es que abortar es directamente el peor de los crímenes que puede hacer un ser humano. Porque no se defiende la criatura, no se defiende, no tiene posibilidad de elegir a nada. Bueno.